Buen día, hermano. Feliz sábado para todos. Un gusto de saludarlos, compartir con ustedes un sábado más en la casa de Dios, de poder estar juntos aquí para compartir la palabra del Señor. Agradezco al Señor por este privilegio enorme que demanda también una gran responsabilidad. Saludo a todos los miembros presentes, también a todos los miembros que nos acompañan desde lejos, desde Zoom. Mi hija Micaela, que está conectada. También a mis familiares, seres queridos, amigos, que también nos escuchan desde lejos, desde otras provincias, muchas veces, ¿sí? Le damos un cariñoso abrazo desde acá y le deseamos un feliz sábado. Que el Señor los bendiga. También para aquellos que escuchen este mensaje, después de poderlo retomar o retocar y enviarlo, ¿no es cierto?, a nuestro canal de YouTube. Agradecemos a Dios por este privilegio que tenemos como hijos suyos, de tener un pequeño espacio para las personas que no pueden congregarse. ¿Sí? Agradecemos a Dios por eso. Hemos, en el culto anterior que tuve, acá que compartimos la historia de Caín y de Abel. ¿Sí? Y cómo ellos ofrecieron sacrificios al Señor, ambos, cada uno sacrificó lo que creía conveniente y de acuerdo a la fe que tenía, como solo uno de esos sacrificios fue aceptado. Vimos que había una manera correcta de adorar de acuerdo a lo que Dios pedía, exigía, ¿sí? Y en esta mañana yo quiero que estudiemos otro caso parecido, ¿sí? También de dos hermanos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió con ellos? Como dice la palabra, como dice el Espíritu de Profecía, para que nosotros tomemos reflexión también. Así dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 y 12, dice, hablando de todos los sucesos de los israelitas, de Moisés, dice, y estas cosas le sucedieron como ejemplo, están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 al 12, ¿sí? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Algunas veces pensamos que tenemos una firmeza que nadie nos puede golpear del caballo, ¿no? Y a veces nos enorgullecemos de estas cosas y tenemos que tener en cuenta que a más privilegio, mayor responsabilidad. A más conocimiento, mayor demanda de parte del Señor para con nosotros, ¿sí? Vamos a estudiar la vida de Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran estos chicos, estos jóvenes? Eran hijos de Aarón. Fíjense que Éxodo capítulo 6, versículo 23. Éxodo capítulo 6, versículo 23. Dice que Aarón tomó una mujer por esposa, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esa mujer? Elizabeth, ¿sí? Y ella le dio a luz hijos. ¿Cómo se llamaban esos hijos? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos tuvo Aarón, su esposa Elizabeth, ¿sí? Por el hecho de ser hijos de Aarón, ¿qué eran de Moisés estos chicos? Sobrino, porque Moisés era hermano de Aarón. Así que estos chicos tenían un gran privilegio, ¿sí? El líder de Israel era Moisés. Su papá era hermano del líder. Y ellos eran sobrinos. Así que tenían un gran motivo para sentirse bien y sentirse orgullosos. ¿No es cierto? Alguna vez escuchamos decir por ahí de cuna, ¿no? Fuimos de cuna a dentista. Nuestra familia leyeron aquello y de ahí todo lo demás son
o descendientes, ¿no? Para sacar algo que nos llena de orgullo. ¿Qué le pasó a estos chicos? Leamos Levítico capítulo 10, versículo 1 al 2. La mañana vamos a estudiar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir medio rápido por ahí no vamos a tener tiempo de leer todo, y entonces va la tarea para la casa, ¿no? O los docentes hacen tarea para la casa, entonces quedan para leer, ¿no es cierto?, en su casa. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. ¿Qué dice allí? Por favor. Versículo. Los jóvenes, hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, se presentaron en el altar delante del Señor con incienso, fuego, y le ofrecieron al Señor. E inmediatamente de la presencia del Señor salió fuego y los quemó. Dice que el fuego que ofrecieron era profano, fuego extraño, dice en otra versión, fuego que el Señor no les mandó. ¿Cómo me acuerdo? No les ordenó. Y entonces, nosotros cuando miramos esto nos sorprendemos, y algunas veces nuestro corazón se va hacia la simpatía de aquel que sufre este castigo. Pero tenemos que tratar de entender por qué, porque algunas veces no entendemos por qué, y entonces nos quedamos preocupados como que si Dios fuese algo injusto. Después de Moisés y Aarón, estos jóvenes ocupaban el liderazgo. Después de ellos eran los más elevados, los puestos más elevados dentro de Israel. Y tenían muchas ventajas y privilegios, ¿sí? Fíjense lo que dice Éxodo capítulo 24. Desde allí vamos a empezar a estudiar. 24, capítulo 24 de Éxodo, y si seguimos pasando vamos a llegar hasta Levítico 10, ¿sí? Prácticamente son cuántos capítulos, como, un montón, ¿no? Pero bueno, algo vamos a leer y otras cosas no, pero ustedes después pueden leerlo si quieren en casa, leerlo y estudiarlo, y van a sacar el por qué sucedieron las cosas que sucedieron. Éxodo 24, en el versículo 1, fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Se había dado él, le dijo a Jehová a Moisés, sube ante Jehová. Y tenía que subir solo. ¿A quién más llamó que suba? A Aarón, a Nadab y a Abiú, y 70 ancianos de Israel. Y desde lejos adoren, desde lejos reverencia. Pero Dios los llamó a su presencia. Llamó a Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú. O sea que ante la presencia del Señor fueron llamados. Vengan aquí. Recibieron un llamamiento. ¿Sí? Recibieron un llamamiento. ¿Sí? Eran de los que más ocupaban por de responsabilidad. Y miren lo que pasó a partir del versículo 9. Vamos a leer y vamos a tratar de entender cuál es la situación. Subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. O sea, se fueron al monte como Dios le había dicho. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 10. ¿Cómo? Y lo vieron a Dios. Subieron allí. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70. Y lo vieron a Dios. Vieron la presencia del Señor. Y le vieron, dice, que había debajo de sus pies con un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. E inmediatamente podrían haber sido destruidos, pero dice allí el versículo 11, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Vieron a Dios, comieron, bebieron, se gozaron de
esa manifestación del Señor. Recuerden ustedes que en varios pasajes de la Escritura dicen, no me verá hombre y vivirá. ¿No me acuerdo? Sin embargo, por llamamiento del Señor, ascendieron al monte y Dios veló su gloria para no destruirlos. No se presentó delante de ellos con toda la gloria para fulminarlos, sino que se retrajo el Señor, para que tuvieran una idea de su magnificencia, de su santidad, de su poder. Y este hecho me hace acordar a cuando los discípulos de Jesús ascendieron al monte y vieron la transfiguración. Y vieron a Moisés y a Elías y le pidieron, Señor, ¿quieres que nos quedemos acá? ¿Quieres que tal el gozo de su presencia? La satisfacción, el placer de estar delante de la presencia de Dios. Es simplemente quedarse así, a ver, comer, a oír. Felices estaban ellos de poder compartir. Así que ese era un gran privilegio, un gran favor, el llamamiento que Dios les hizo. Así que tuvieron claramente una imagen de lo que es el Dios santo. Bueno, perfecto, ¿verdad? Ya, sí. Si seguimos estudiando, leyendo, capítulo 25, ¿sí? Capítulo 26, van a ver que el 25 nos dice cómo Moisés recoge la ofrenda para el tabernáculo, para hacer el arca, el candelero, etcétera, etcétera. Cómo tiene que ser el tabernáculo, dice el capítulo 26, ¿sí? Y en el 27 habla del altar, del atrio, del aceite, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí están todas las instrucciones respecto de cómo hacer esto. Y en el capítulo 28, allí comienzan las instrucciones para los sacerdotes. Cómo deben oficiar, ¿sí? Y fíjense que en el versículo 1, Dios llama a Aarón, tu hermano, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y los menciona. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dios los llama a ser sus sacerdotes oficial, a ser representantes de él ante de los pecadores, ante el Padre. Terrible llamamiento, ¿sí? Y entonces se les enseña en este capítulo cómo deben ser sus vestiduras, ¿sí? En el capítulo 29 del libro de Éxodo se dice cómo va a ser la ceremonia de consagración de Aarón, de sus hijos, ¿sí? Y después empieza a mostrarse cómo se construye el santuario, etcétera, 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 hasta que llega el capítulo 40 del libro del Éxodo, y en los versículos ustedes pueden leer después y escudriñar todos estos libros tan preciosos, pueden sacar mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Nosotros no nos vamos a detener por falta de tiempo, pero dice el versículo 34 del capítulo 40, entonces una nube cubrió el tabernáculo, se terminó todo de edificar, ¿no? Se erigió el tabernáculo. Una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria lo llenaba. Y entonces dice allí que cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían, caminaban por el desierto. Si la nube no se alzaba, ellos se quedaban allí, ¿sí? La nube estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de todas las jornadas. Así que Dios los eligió para ser sus sacerdotes. Una vez que se hizo todo conforme a lo que Dios había mandado, Dios descendió allí porque él había prometido. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de vosotros. ¿Estamos de acuerdo? O sea que Nadab y Abiú tenían un privilegio tremendo, que era acercarse al Dios vivo, poder acercarse a la presencia del Señor. En el capítulo 28, en el versículo 2, ya habíamos visto que Dios lo llamó para ser su sacerdote, y en el versículo 2,
Dios le da una instrucción a Moisés referente a la vestidura que debía tener Aarón. Y esa vestidura dice que debía ser sagrada, una vestidura santa, sagrada. Le da todos los detalles. Y en el versículo 40 da los detalles de la vestidura de sus hijos. Y les harás para ellos túnica, le harás cinto, le harás tiara. Su vestido debe ser para honra, para hermosura, algo precioso para el Señor, ¿sí? Parte de las vestiduras sacerdotales está allí en el versículo 35. En el versículo 34, 33, ¿sí? Dice que en el final de la túnica de Aarón harás granadas de azul, púrpura, carmesí, y entre las campanillas, y entre ellas, campanillas de oro alrededor. De manera que había una orlita, o granada, esto, otro, y después una campanita de un cencerro, pequeño cascabel, como decimos por allí, ¿sí? Algo que suene en el vestido de Aarón, ¿sí? Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido, dice, cuando él entra al santuario, y cuando salga, dice, del santuario, delante de Jehová. ¿Por qué razón tenía que oírse eso? Al final del versículo 35 dice, ¿qué dice? Las campanitas estaban allí. ¿La ven? Dios dice, esta vestidura sacerdotal va a llevar campanitas para entrar al santuario y para salir. La orden de que haya estas campanitas, no se olviden que el oficio del sumo sacerdote, al entrar al santuario, el pueblo, esto no era como nosotros que tenemos tapias, ¿no? Aquí no se escucha nada para allá, supuestamente, ni nada para allá. Esto eran cortinas, eran telas, ¿no es cierto? Era todo un templo, un tabernáculo hecho con telas, el atrio. Entonces el pueblo prestaba atención al movimiento que había. Al entrar, al salir del santuario, el pueblo estaba atento a la obra del sacerdote en el santuario. No quitaba su atención de allí, en el día de la expiación sobre todo. El día de la expiación sobre todo, ¿sí? Era una obra importantísima. Cualquiera que no se arrepintiera en ese momento será cortado de su pueblo. Era algo tremendo. Esa etapa de ese momento de juicio. Debía retumbar ese sonido de la campanita en la mente del adorador. Estoy en el santuario. Estoy purificando tu impureza. ¿Oímos esa voz, esa campanita? ¿O la hemos dejado de oír? Desde 1844 que suena esta campanita. Por ahí nosotros como que hemos perdido el oído, ¿no? Dice que este hecho de que el sacerdote entrara sin su campanita hacía romper el vínculo con el adorador que estaba afuera. Por eso moría el sacerdote, porque él debía llevar la vestidura. Él debía llevar el sonido de su vestidura, ¿sí? Entonces, entrar al santuario era un procedimiento sin esperanza, sin nada, si no había algo que le retumbara al que estaba afuera. Porque estaba ofreciendo sangre en lugar, sangre de una víctima inocente, en lugar de aquel que estaba afuera. Y eso era un acto de tremenda importancia. Por eso Dios ponía en cada acto importante, tengan cuidado con esto,
para que no mueran. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces destacaba la palabra, la importancia de este hecho. Eslabón entre el pueblo y su representante estaba allá adentro. ¿Sí? Si había un descuido de parte del sacerdote, moría él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende, no? A partir del versículo 42 y 43, estamos leyendo Éxodo 28. Éxodo capítulo 28, versículos 42 y 43. Mire, ¿qué dice allí? Orden del Señor para los sacerdotes, vestidura. ¿Le harás qué cosa? Unos calzoncillos, una ropa interior de lino para cubrir su desnudez. No podían ellos entrar con la túnica nada más. Tenían que estar cubiertas. ¿Sí? Y era de lino, tenía que ser así, así. Y estará sobre Aarón, pero no tan solo sobre Aarón, sobre sus hijos cuando entren al tabernáculo de reunión o cuando se acerquen para servir al altar, para que no lleven qué cosa, pecado y mueran. Cuidado con la desnudez al entrar al santuario. Y si eso era ante la presencia del Dios Santo, ¿cómo será para nosotros en la vida? Por ahí no tenemos escrúpulos en presentarnos delante del Señor. A lo mejor salimos de bañar, ya si estamos rodeados para orar. ¿Será que Dios puede aceptar cosas así? Yo por ahí tengo un poco de recelo de aceptar delante del Señor. Son interiores. Por eso somos descuidados. Y con estas advertencias deberían abrirse los ojos. Deberían abrirse nuestros ojos. ¿Sí? Porque el Señor dice, para que no lleven pecado, mueran. ¿Sí? En el libro de, en el siguiente capítulo, el capítulo 29, versículo, dijimos que el capítulo 29 hablaba sobre la consagración que harán sus hijos. Y esto es lo que hará, dice, le va diciendo cómo va a ser el sacrificio, esto, lo otro, de aquí y de allá. Y el versículo 35 y 36 dice, así pues les vas a hacer a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. ¿Sí? Cada día de la consagración ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para la expiación y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. ¿Sí? Por 7 días harás expiación por el altar y los santificarás. Entonces aquí vemos que Dios se exigía de la consagración del sacerdote 7 días de aislamiento dentro del santuario. 7 días, ¿sí? De consagración. En el versículo 37 que leímos, dice que la expiación santificaría al altar. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Si seguimos avanzando, se dan las instrucciones del altar del incienso. El altar del incienso es donde sucedieron los hechos que cortaron la vida de Nadab y Abiú. Por eso es importante que nosotros sepamos qué pasaba así. Dice que en el versículo, en el capítulo 30, que había que hacer un altar para quemar el incienso, da todas las medidas, y el versículo 7 al 9 dice que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas a la noche, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová, vuestra generación. Viene la advertencia. Versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño,
ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Esto que nos advierte acá, dice que nada extraño. ¿Y qué es lo extraño? ¿Qué era extraño? Algo que Jehová no haya mandado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense cómo dice el versículo 31 en adelante. Sí, 30, 31. El versículo 30 del capítulo 30 dice, ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrará para que sean mis sacerdotes. Versículo 31 dice, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Dios le da una fórmula de cómo hacer el aceite santo, ¿sí? Conforme a su composición, santo es y santo lo tendréis, por santo lo tendréis vosotros. Y dice, versículo 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado su cuerpo. Así que yo tengo un aceite santo para ungir a los sacerdotes, dado por Jehová, etcétera, 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 y no podía haber copia de eso. Guarda con copiar y ungir a extraño. Porque dice, Dios lo va a contar, porque esto era para un uso santo, no era para un uso vil o profano. ¿Estamos de acuerdo? Son para usos santos. Y después habla, un poquito más adelante, dice, versículo 34, dice, toma especias aromáticas y da una fórmula de especias aromáticas. Versículo 35, con esas especias aromáticas, tal cual medida, dice, harás de ello el incienso. Un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y sano. Y vas a moler parte del polvo fino y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo. ¿Dónde iba a estar? Delante del arca. Ahí va a estar el incienso. ¿Estamos de acuerdo? Es el incienso. Ahora se regresando. ¿Sí? Ahí va a estar siempre el incienso. ¿Sí? Donde yo me mostraré a ti. O será cosa como santísima, dice el Señor. Algo santísimo. ¿Sí? Como este incienso que harás, no vas a hacer otra según esta composición. ¿Sí? Será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo, será cortado de su pueblo. Qué tremendo, ¿no? Que el incienso que se debía hacer era para un uso santo y sagrado y no podía haber copia. No podía haber copia para andar oliéndolo por cualquier cosa. ¿Saben? Yo me quedé sorprendido una vez que me ofrecieron unas varitas de incienso aromático para perfumar la casa, ¿no? Unos perfumes aromáticos. ¿Sabes de qué están compuestos o no? No sé. ¿Te importa? No sé. Acá dice que si vos tenés un perfume como eso, como Dios ha descrito, puede costar la vida. Te puede costar la vida eterna. Porque era algo santo, santísimo, consagrado. Un día, viendo perfumes aromáticos, tenía ganas de perfumar un poco también mi casa. Encontré uno que se llamaba El Shaddai, incienso aromático. ¿Qué significa El Shaddai? ¿Alguien sabe? Es uno de los nombres de Dios. ¿Cuál nombre es? Así se le presentó a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí.
Dice perfecto. Ese es el nombre de Dios, El Shaddai. Incienso aromático llamado El Shaddai se ofrecía para la casa, para perfumar, etcétera, etcétera. Cuando yo lo vi salí corriendo. Nunca quise llevar una cosa así a mi lugar, por temor y reverencia, de querer hacer las cosas como Dios manda. Dice primero en escrito, y algunas veces no es incienso aromático. Dice primero en escrito, lo traje acá, en uno de los capítulos se llama La Irreverencia. Dice, vi que el santo nombre de Dios debe usarse con reverencia y temor. ¿Recuerdan el mandamiento? No tomarás el santo nombre de Dios en vano. ¿Está bien? Y ella dice así, las palabras Dios Todopoderoso, el nombre de Dios, el Shaddai, son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente, que le desagrada. Eso dice la sierva del Señor, primero escrito, capítulo de la irreverencia. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad. Pues si la comprendieran, no hablarían con tanta irreverencia de Dios. Entonces oramos y lo mandamos con una frasecita de la letanía para nosotros. Dijo el ángel, y esto dice, dijo el ángel, no las unáis, porque terribles son. El hebreo, el judío, cuando escribe la palabra Dios, tacha la I. Debe escribir, reciban escritos de algún teólogo o algún judío, a ver, tacha la I, para no pronunciar Dios. Nosotros mandamos, hermano. Qué cuidado tenemos en el nombre de Dios. Y estas citas a mí me llaman mucho la atención. Los que se dan cuenta, dice, de la grandeza y la majestad de Dios, pronunciarán su nombre con santa reverencia. Él mora en luz inaccesible. Ningún hombre puede verle y vivir. Y que las cosas tendrán que ser comprendidas, corregidas, antes que la iglesia pueda prosperar. Terrible, ¿no? Primeros escritos son las primeras visiones del hermano. Y nosotros que hemos alcanzado el tiempo, en fin, estamos esperando prosperar como iglesia, no sé, en todo sentido, y de pronto somos irreverentes con su nombre. Por eso, porque algunas veces somos descuidados y negligentes, solamente por eso, ¿sí? A partir de allí, del versículo, del capítulo 30, etcétera, 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 Dios les promete que va a ir con ellos, se hacen todas las cosas y como vimos hasta el capítulo 40, Dios se manifiesta y desciende allí. Y ahora comienza el libro del Levítico, que es el que nosotros tenemos que tratar de entender, ¿sí? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo ahora, ¿sí? Hagan esto, van a traer para ofrendar, y esta es la ofrenda del pecado, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces llega el capítulo 8 del libro de Levítico. ¿Sí? Aquí ya viene el momento en que Aarón y sus hijos van a ser consagrados, con las instrucciones que él había dado en los capítulos anteriores de Éxodo, ¿sí? Y dice Dios a Moisés, toma a Aarón, a sus hijos, con él, la vestidura, el aceite de la unción, el aceite santísimo, el becerro de la expiación, los dos carneros, el canetito, tráelos a ellos a mí. Reúne a la congregación. Va dando todas las instrucciones. Y el versículo 6 dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos
y los lavó con agua. No podían los sacerdotes lavarse por sí mismos. No podían ellos venir y purificarse por sí mismos. Necesitaban de que otro haga ese rito por ellos. Lavarlo, purificarlo, limpiarlo. Y recién a partir de allí, vestir las vestiduras. Y dice el versículo 33 al 36, lo que hace rato les mencionaba, Levítico 8, versículo 33 hasta el 36. Ves que se hizo todo el sacrificio por ellos, se les puso las vestiduras, se les vistió, etc. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis 7 días. Ahí estaba la consagración. ¿Dónde deben estar? Dentro del tabernáculo. Hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Se menciona siempre a Nadab y Abiú primero. De la manera que hoy se ha hecho, mando a hacer Jehová para espiar. A la puerta del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Guardaréis la ordenanza delante de Jehová. ¿Cómo? Para que no vaya. ¿Cuántos días debían permanecer allá adentro? 7. 7 es un símbolo, ¿no? Perfecto, ¿no? 7 días, símbolo de perfección. Símbolo de santificación, símbolo de pureza. ¿Está bien? 7 días. Mezclarse con el pueblo, salir del lugar santo, santísimo, estar afuera del templo, era para muerte. Irse hambre, salir hambre. Sí, eso era algo terrible. 7 días estaré. Y entonces nosotros cuando leemos estas cosas nos damos cuenta de que la santidad de Dios era algo tremendo. Sobre todo se manifestaba públicamente, ¿sí? Como eso. Una ordenanza del Señor para que no mueran, porque así lo había matado. Y Aarón y sus hijos, dice, lo hicieron así, ¿sí? Dice el versículo 36, hicieron todas las cosas que pidió Amado, capítulo 8. Así que ellos obedecieron. Se quedaron allí 7 días, pero el 8º día, ahí comenzaban a ministrar ellos, ya no Moisés. Porque Moisés hasta ahí fue enseñando, guiando y haciendo todo. A partir de allí, después de la instrucción, 7 días de adoctrinamiento, 7 días de comunión con el Señor, con el pueblo, etcétera, etcétera, y de enseñanza. Todas las enseñanzas estaban claras, tenían que pasar ellos a oficiar, a trabajar como sacerdote, a cumplir su oficio, ¿sí? Y así se prepararon para ese día, comenzaría a oficiar en el 8º día. Miren, dice el capítulo 9, versículo 1, porque el 8º día era el primero de ofrecer sacrificio. A la mañana, tarde, de ofrecer incienso. Mañana, tarde, exactamente como Dios había dicho. Esta es la instrucción. Aquí comienza. ¿Estamos de acuerdo? Aquí comienzan ustedes a ser sacerdotes. Aarón comienza a ministrar en el día 8º. Dice Levítico 9:1. ¿Sí? Llamó, le dijo, tomen de la vacada esto, lo otro, y empieza el ministerio, ¿sí? De los sacerdotes. En ese capítulo, Moisés les dice claramente, versículo 4, tomen ustedes un buey, un carnero para sacrificio de paz, inmolen delante de Jehová, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Versículo 4, ¿sí? O sea, ustedes comienzan a ministrar, pero el Señor se va a presentar. ¿Verdad? Versículo 6, esto es lo que mandó Jehová, háganlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. ¿Recuerdan cuando subieron al monte? La gloria del Señor se apareció, pero no lo destruyó. Se veló, se cuidó, se guardó. Y siempre les dijo, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hasta que no mueran. Siempre estuvo advirtiendo. No hubo nada que no les advirtiera.
Así que era mandamiento del Señor que se cuidaran en esto, ¿no? ¿O no? Claro que sí, ¿sí? Y entonces cuando analizamos que Dios se manifestaría, vemos qué es lo que pasó. Dice, entonces se acercó a Aarón, dice el versículo 8, capítulo 9, versículo 8, al altar, degolló la víctima, la expiación que era por él, estaba pidiendo perdón por su pecado, y los hijos de Aarón, Nadab y Abión, trajeron la sangre, o sea, sus hijos estaban ahí ministrando con él, con Aarón, colaboraron con él, trajeron la sangre para que su padre asperjara sobre los cuernos al altar. Así que los hijos de Aarón eran los ayudantes de su padre cumpliendo los mandatos del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces dice que ellos habían presenciado todas estas cosas y cuando termina el capítulo 9, dice que entraron Moisés, después de consagrar, empezar el primer día de oficio, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron, se postraron sobre su rostro, adoraron al Señor. ¿Todo por qué? Porque ellos habían hecho y procedido como Jehová lo había dicho, como Dios había mandado. Hicieron todo así. ¿Está bien? Pero cuando comienza el capítulo 10, versículo 1, los hijos de Aarón, todo el capítulo 10 se muestran algunos de los errores que cometieron. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios nos mandó. Y algunas veces pensamos que los mandamientos del Señor, no, bueno, pero no están así. Y estos hechos, como dice Corintios, nos enseñan que ningunear los mandamientos del Señor para hacer nuestra voluntad está mal. Y a lo mejor hoy, como nuestros primeros padres, no morimos inmediatamente, pero en el libro de los cielos está anotado. Y a lo mejor ya tenemos ganada la muerte eterna sin saberlo. Así que cosa muy santa, muy sagrada, muy santísima, obedecer al Señor. Ya voy a leer una cita de la hermana Juan. ¿Sí? Fíjense que cuando les tocó oficiar, capítulo 10, versículo 1 y 2, ofrecieron delante de Jehová fuego profano, fuego extraño, fuego que Jehová nunca les mandó. Así que la forma en que ellos se presentaron para adorar, bochado, uno, fue rechazada, como la ofrenda de Caín. Rechazado, rechazado. ¿Cómo te suena esa palabra? Rechazado. A mí me suena a pesado, ha sido en balanza, que ha sido hallado falto. Escrito está. Sentencia de juicio, sentencia de muerte. Pero nuestra vida podría ser. Por eso tenemos que ser cuidadosos con estas cosas, con las cosas santas, las cosas santísimas. Tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos. Cuando continuamos leyendo el capítulo 10, en medio de esa tristeza, en medio de todo, el Señor da un vestigio de qué es lo que podría haber sucedido. Jehová habló a Aarón. Ahora ya no se dirige a Moisés, se dirige a Aarón, su sacerdote. Y le dice, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Otra advertencia. Cuídense de las cosas intoxicantes.
para que no mueran. Estatuto perpetuo para todas las generaciones. ¿Por qué razón? Para discernir entre lo santo y lo profano, lo extraño, entre lo inmundo y lo limpio, y para poder enseñar cabalmente a Israel todos los estatutos y a guardar las ordenanzas y los mandamientos del Señor. Y en el libro La Temperancia, hermanos, el capítulo 6, ella dice así, esta cita que me chocó fuerte esta mañana: Dios los consumió con fuego por su desprecio deliberado de sus expresas indicaciones. Dios los devoró con fuego por su desprecio deliberado de sus expresas indicaciones. Está indicado en la palabra de Dios. Está escrito. Escrito está. Ah, no, pero yo creo. Me gusta ahí. Me gusta y bueno, ¿cuál es el problema de vez en cuando? Me gusta, ¿eh? Me gusta el tabaco, no lo aflojo. Me gusta cargar un narcótico todo el tiempo y tener todo este tipo de cosas. Son cosas que me atraen. Es nuestra debilidad humana. Pero cuidado con lo que el Señor está exigiendo. Y tenemos que ser cuidadosos, no irrespetuosos e irreverentes. ¿Sí? En el versículo entonces vemos acá en estos versículos que Dios le da una instrucción: no hagan esto. Pero no es algo que se le ocurrió ahí al Señor porque los vio entrar a nadar de avión. La hermana White dice, ustedes lo pueden leer después en el capítulo 31, por eso es la tarea para la casa, capítulo 31 de Patriarca y Profeta, que ellos se abusaron por ahí de algunas de las comidas o bebidas que había de los sacerdotes allí y entraron un poquito picados al santuario, ¿no? Dieron un poquito al alpiste, no supieron qué hacer. El incienso se debía tomar de delante del arca para ofrecer allí. Ellos entraron ya con todo, con un fuego que no lo tomaron del altar. Lo tomaron a lo mejor del primer fogón que estaba cocinando algo para ellos. Metieron incienso y ahí entraron. Y después dice en el capítulo 16, cuando se dan las instrucciones del día de la expiación, capítulo 16, versículo 12, pues vamos a leer el 1 y el 2, a ver, capítulo 16 de Levítico, dice, después de dar las instrucciones de los animales limpios, inmundos, dice, bueno, ustedes tienen que discernir entre lo santo y lo profano, entre esto y lo otro. Dice, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron, Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Allí es donde estaba el incienso. Los hijos de Aarón, posiblemente un poco trastornados por la bebida fuerte, retractados, se metieron nomás, se olvidaron de la instrucción, pero tenían preparación cabal. Habían sido consagrados, vieron, fueron enseñados, pero no hicieron como fueron enseñados. A veces damos estudios bíblicos y decimos, esto no se debe hacer. Y el catecúmeno lo hace igual. No hay que usar aro, no hay que hacerse tatuaje, no hay que fumar, no hay que... Vamos nomás para adelante, con nuestro gusto y placer. Y esto nos enseña que Dios es exigente con sus mandamientos. Que Dios no va a tomar por inocente al malvado, como dice ahí. Y por eso debemos ser cuidadosos, porque estamos delante de la presencia de un Dios santo, que exige santidad, que exige reverencia, que exige amor a su nombre, su mandato.
y no un desprecio deliberado, como dice aquí la hermana. ¿Nos damos cuenta de estas cosas? No en todo tiempo penetre allá detrás del santuario para que no muera, dice el versículo 2. Para que no muera. Una vez en el año se presentaba el sacerdote y debía llegar hasta el santuario. Daba la fecha exacta, cuándo, sé todo, todos los mandamientos. Una sola vez lo hacía. Que eso es la purificación del santuario. Entonces, hubo un error en la forma de interpretar la doctrina, los mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuidado con ningunear los mandamientos. Algunos dicen, no, pero el sábado, esta mañana hablábamos más. El sábado, no, ya pasó, era para el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos que guardar el sábado. ¿Verdad? Cualquiera que enseñe así alguno de estos mandamientos, pequeños, palabra de Jesús, veamos los escritos están, aprendamos a obedecerle al Señor. Pidámosle a Él que nos revele la santidad, la reverencia por sus cosas santas, ¿sí? En el versículo 12 le dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. ¿Se acuerdan cuando ellos eligieron el altar y ofrecieron los sacrificios y salió fuego del Señor y consumió el holocausto? Ese fuego que el Señor encendió debía permanecer encendido. Ellos debían, lo único que tenían que hacer era agregar, siempre te prendido. Y de ese altar y de ese fuego que el Señor inició, llevar fuego adentro. En su mano un incensario, el otro tomar un puñado de incienso, y allí recién ofrecer al Señor para que no muera. Versículo 12 dice allí, tomaron un incensario lleno del altar y su puño lleno del perfume aromático que había enseñado a hacer, ¿no es cierto? Lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego, delante del Señor lo iba a hacer. La nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no. Órdenes expresas de cómo debía ser. Ya había sido enseñado todo esto. Los hijos de Aarón no lo hicieron así, sino que despreciaron deliberadamente su instrucción. Y así pasa, ¿no? A veces despreciamos deliberadamente la instrucción dada por el Señor. Y creemos que porque decimos en el nombre de Jesús vamos a ser salvos el día de mañana. Solamente por eso creemos y tenemos, pero despreciamos deliberadamente su instrucción. Usamos fuego extraño para quemar el incienso. La gran luz y los privilegios otorgados, dice la hermana White, demandan reciprocidad, que debe manifestarse en una virtud y santidad correspondiente a la luz recibida. No aceptará nada menos, Señor. Las grandes bendiciones o privilegios no deben adormecer a los hombres en seguridad o negligencia. No debiéramos creer los favorecidos de Dios, que Dios no será estricto con nosotros. ¿Sí? Todas las ventajas que Dios nos ofrece son para que hagamos celo, valor, fe, para que obedezcamos. ¿Sí? Por eso le decía, lea, estudia todos estos capítulos de la Biblia que venía mencionando, el capítulo 31 de Patriarcas y Profetas. ¿Sí? Dios quiso enseñar al pueblo entonces que debía acercarse a Él con reverencia y veneración, como Él lo indicaba. El Señor dice, no puede aceptar una obediencia parcial, ¿sí? No puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba, dice, que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera conforme al ordenado. El casi todo no está bien. Todo debía hacerse conforme a lo que Dios ordenó. No casi todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero una vez hacemos así, ¿no?
Y Dios dice que ha pronunciado una maldición para aquellos que se alejan de sus mandamientos. Escrito está. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto está en Isaías 5, del 20 al 24. Terrible advertencia. Isaías 5, del 20 al 24. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? Los que dan por justo al impío por cohecho y al justo le quitan su ganancia. Algunas veces estamos más dispuestos a favorecer a personas que viven impíamente y desmerecemos a lo mejor al hermano de la iglesia. Estamos más dispuestos a favorecer a aquel que transgrede todos los mandamientos y ninguneamos a aquel pobre que persevera en la gracia y está. Y esto es una solemne advertencia para nosotros, porque estamos delante de un Dios santo que exige reverencia, santidad de todo y cada uno. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Dios dice que va a nosotros. Estudienlo después, Isaías capítulo 5, versículo 20 al 24. ¿Cómo se aplica todo esto a nuestra vida? ¿Cómo nos presentamos nosotros para adorar? ¿Verdaderamente adoramos a Dios cuando venimos solamente acá los sábados? ¿Qué es lo que hacemos? Participar de la adoración a Dios es participar de la alabanza, participar de la predicación, participar de la escuela sabática, participar del estudio de la Biblia. Adoramos al Señor con nuestra presentación, con nuestra vestidura, con nuestra higiene personal, con la higiene de nuestro templo. Tratamos de hacerlo mejor, siempre pensando esto es para el Señor, no para gloria mía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hacemos todo lo que hacemos para tratar de agradar al Señor y que el Señor sea reverenciado y adorado. ¿Sí? Es tiempo que dedicamos al Señor. Algunas veces mucho, otras veces poco, pero todo lo que hacemos es para adorarlo al Señor. ¿Sí? No solo con el dinero que traemos al Señor. Es el evangelio predicado desde acá, en las casas. ¿Sí? Es el corazón en los caminos del Señor, aunque nadie lo distingue. Solo Él se dé cuenta si yo estoy o no. ¿Estamos de acuerdo? Caminos que solamente Dios conoce. Pero como nuestra vestimenta, la vestimenta hoy en día, vestimenta de hombre y mujer, hay una muestra de vestimenta que muestra nuestra santidad, nuestra modestia, es decorosa, pudorosa, como dice el apóstol, o es una vestimenta sensual, provocativa. Quiero leer un versículo, no, un montón quiero leer. Sofonías capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer ahí. Sofonías capítulo 1, versículo 8. Sofonías capítulo 1 está hablando del juicio del gran día, cuando Dios se manifiesta. ¿Sí? A ver quién puede leer ese versículo. Búsquenlo allí, por favor. Sofonías 1, 8. Opa. Uy. ¿Cómo dice? En el día que venga el juicio, dice el Señor, yo castigaré a todos. Los hijos del rey, los hijos de los príncipes, en fin, a todos, ¿eh?
pero sobre todo a los que visten a la moda extranjera. ¿Por qué una moda extraña? ¿Moda extranjera? Sí, está contemplada en la Biblia. Que hay formas de vestir que no le agradan al Señor. Hay formas de adornarse que no le agradan al Señor. No es palabra del que predica, sino palabra del que está. Y eso está, por ejemplo, en Isaías capítulo 3, versículos 16 al 24. Leanlo en su casa, anoten. Isaías 3, versículos 16 al 24. Isaías 3, del 16 al 24. Dice cómo se comportaban las hijas de Israel. Cómo se vestían, qué cosas usaban, cómo caminaban. Algo muy parecido a lo que vemos en el mundo hoy, ¿sí? ¿Y por qué tenían una vestimenta extraña? ¿Saben que Dios le había dicho al pueblo de Israel cómo debía ser su vestimenta? Dios le había ordenado y le había dicho, ustedes son mi pueblo, mi real sacerdocio, ustedes van a ser mi sacerdote, ustedes van a ser una nación santa. Dice en Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Si vemos allí, dice, ustedes van a vestir así, sus vestidos van a poner tal cosa. ¿Sí? ¿Qué cosa es? Franjas en los vestidos, en la ropa. Jehová le dijo, háganse franjas en los bordes, por su generación. Pongan en cada franja cordón azul. Algo que lo distinga del resto de los pueblos. Vestimenta que tenían corona azul, uno decía israelita, hombre o mujer. Y os servirá de la franja para que cuando lo vean os acordéis de qué cosa. Mandamiento. Todos los mandamientos del Señor venían a la memoria porque yo veía que el vestido que llevaba era conforme a lo que el Señor proponía. ¿Sí? Así que hasta la vestidura Dios le había indicado. Pero sin embargo, poco tiempo tardó en Israel, ¿no es cierto?, separarse. Me gusta más aquella moda. No vestirá el hombre, la mujer, ropas. ¿Eh? Sí, está. Sí, no ropa extranjera. No vestirá la mujer ropa de varón y el varón ropa de mujer. Está escrito. Sin embargo, está escrito ahí, está escrito en el libro de profecía. Y hay cosas que descuidamos, ¿no? ¿Cómo es la música hoy actual con la que adoramos al Señor? ¿Sí? ¿Será la música del agrado del Señor? Cantamos con gracia, himnos, cánticos espirituales, como dice Pablo, cantando en el corazón, con gracia, himnos, ¿sí? Los cánticos de hoy, que hoy se escuchan, de música, ¿le agradarán al Señor? ¿De dónde proceden? ¿Cómo fueron inspirados? Algunos le ponen el nombre rock cristiano, bumba, escuchemos. Reggaetón cristiano. Y esa es la forma, y me martilla, y me martilla, y me martilla. Y algunos los traemos a los cultos, por favor. Y agradan al Señor ese incienso. Es una música sensual que nos lleva hacia el mundo. Como nuestro arreglo personal, nuestra higiene personal, los perfumes que usamos. Yo la vez pasada olía un perfume de una persona y yo le decía, mi hermano fuma. Decía alguien, fuma. Decía, no, si hay algún perfume con ese olor, se usa un olor a tabaco, entonces se perfuman con eso y puede estar diciendo, fuma.
hasta eso. Claro, algunos fuman, y eso dice la hermana con el libro de Temperancia, que es un incienso, pero terriblemente extraño. El Señor no hace. Somos reverentes acá en el templo. Algunas veces no podemos prescindir de nuestro celular media hora, 40 minutos, 2 horas, todo lo que Dios quiere, para escuchar su palabra, para estar tranquilo, para estar en paz. Estamos activos. Bien, por ahí mandamos un versículo, por aquí, por el otro. Pero a veces en los asuntos, ¿no?, que Dios no quiere. Y algunas veces hasta con los jueguitos por ahí algunos. A lo mejor no se da aquí, pero a lo mejor sí se da en otros lugares donde se reúnen, congregan los hermanos. En resumen, Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. Debemos adorarle como a Él le agrada, como Él ha mandado, como Él lo ha establecido, ¿sí? Y nosotros deberíamos decidirnos escudriñar las Escrituras y también el espíritu de profecía para saber qué cosas Dios ha mandado y de qué cosas Dios se agrada y de qué no, para que seamos cuidadosos y reverentes. ¿Bien? Dice el hermano White, también lo dice la Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 6, Santiago 1:17, Dios no cambia. ¿Vamos de acuerdo? Malaquías 3:6 dice, yo no cambio, dice Jehová. Santiago 1:17 dice, en él no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. ¿Estamos de acuerdo? Dice el hermano Quay, es tan minucioso y exigente en sus requisitos hoy como lo fue en los días de Moisés. Él no ha cambiado. Dice ella, en los santuarios de culto en nuestros días, con los cánticos de la alabanza, las oraciones y la enseñanza del púlpito, no hay solamente un fuego extraño, sino una terrible profanación. A veces traemos como alimento espiritual y lo primero que descargamos de internet porque nos ha llegado. Y a lo mejor no tenemos un estudio cuidadoso para ver si estas cosas son así. No nos dejamos guiar por la luz mayor y menor. En vez de que se prediquen las verdades con la santa unción de Dios, a veces se habla bajo la influencia del tabaco y del alcohol. Quiero venir a presentarme delante del Señor usando esta hierba maligna, como dices. Terrible. Si no cae, pensamos que no hay problema. Ese fuego extraño, ciertamente, dices. La verdad de la Biblia y la santidad de la Biblia se presentan a la gente y se ofrecen las oraciones de Dios. Estas oraciones a Dios mezcladas, dice, mire qué fuerte, con el hedor a tabaco. Un incienso tal es completamente aceptable a Satanás, no a Dios. Es un terrible engaño. Qué ofrenda a la vista de Dios. Y dice ella, qué insulto para aquel que es santo y mora en luz inaccesible. Algunas veces con nuestra actitud insultamos a Dios. Insultamos al Señor. Pedro declara, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo llamado, como Nadab y Abiú, como Aarón, sus hijos. Dios requiere que conservemos todas nuestras facultades siempre en las mejores condiciones, a fin de darle un servicio aceptable al Señor. Decidámonos a adorar a Dios en espíritu, en verdad, con toda la mente, con todo el corazón, todo nuestro ser entero.
todo lo que hagamos, sea en el templo, sea en nuestra casa, sea en nuestra vida privada, sirva para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea comida, sea bebida, sea para la honra y gloria de Dios. Esa debería ser la decisión que debemos tomar hoy. Que Dios los bendiga. Tengamos todos un feliz sábado.